F. Técnica de la clave genética. En pocas palabras vamos a describir la técnica empleada en la clave genética. Ella se basa en el maituna entre un miembro de la especie humana, del cual van a descender pueblos y naciones, con un SIDA traidor encarnado en un cuerpo actualizado del arquetipo Manu. Pero en ese cuerpo, si bien el término universal corresponde al arquetipo Manu, el término particular no puede ciertamente corresponder al designio demiúrgico, porque el designio es el destino monádico, y en dicho cuerpo no existe ninguna mónada sin un SIDA traidor, es decir, un espíritu hiperbóreo. De ese modo, el Manu SIDA traidor administra el pasú durante el maituna, el conocimiento de un designio modificado en el cual el símbolo de la autonomía óntica ha sido sustituido como inductor de sí mismo por el símbolo increado del origen. Pero el símbolo de la autonomía óntica no ha sido eliminado, sino sustituido en su función de inducir el descubrimiento de sí mismo por el símbolo del origen, pasando a revistar como mero complemento del símbolo del origen. El motivo de tal situación obedece a la segunda fase del plan de los SIDAs traidores, es decir, el encadenamiento espiritual, porque aquí en la sustitución del símbolo de la autonomía óntica por el símbolo del origen, se aprecia mejor que en ningún otro acto la genialidad infernal de los SIDAs traidores. En efecto, desde entonces el Virya ya no tendría que descubrir como el pasú el símbolo de la autonomía óntica para iniciar la formación de la esfera de conciencia, sino que el símbolo del origen sería descubierto por el espíritu esfera revertido, y él, sin saberlo, desarrollaría poderosamente la esfera de conciencia. La iniciativa evolutiva sería así cedida al espíritu encadenado, al yo, en tanto que el alma, que le serviría de asiento, recibiría la evolución, y el hombre semidivino, el Virya, habría de exhibir la permanente dualidad interior del alma y el espíritu. Retomando la descripción de la técnica empleada en el maituna, aclaremos lo expresado en F, sobre que los SIDAs traidores, al modificar el designio, modificaban permanentemente el destino del hombre. Esta afirmación se debe al siguiente hecho. Durante el maituna, el designio del Manu SIDA traidor es irradiado sobre el microcosmos del pasú, de tal manera que la sustitución del símbolo del origen queda plasmada también en la sangre del pasú como carácter adquirido. Así, el designio propio del pasú pasa a ser modificado definitivamente a imitación del designio del Manu. En consecuencia, la técnica de la clave genética causa una mutación genética en el pasú. Esto conviene entenderlo bien porque hay quien cree erróneamente que de la cópula de los ángeles con las hijas de los hombres surgieron los viryas, lo que es inexacto, pues ya vimos que durante el maituna se produce una mutación del pasú, mutación que es necesariamente hereditaria. El virya no es entonces el fruto híbrido del comercio carnal entre los ángeles y los hombres, sino el descendiente de un Manu SIDA traidor y de un pasú transmutado previamente en virya por efecto de la magia sexual o técnica de la clave genética. El virya recibe pues una doble herencia, divina por parte de su ancestro hiperbóreo y mutante por parte del pasú gran antepasado. Sin embargo, como efecto del Kali Yuga, muchas comunidades viryas han cometido el pecado racial de mezclar su sangre semidivina con la sangre del animal hombre o pasú, introduciendo en su temperamento una fuerte tendencia animal, es decir, involutiva.
porque hay que afirmarlo, ese valioso componente divino que puede convertir al hombre en un dios o en un demonio, el símbolo del origen, debe ser preservado por la sangre pura. Tanto la técnica de la clave genética de los siddhas traidores, es decir, los planes de Shambhala, como la estrategia hiperbórea de retorno al origen de los siddhas Agartha, exigen el racismo como medio de conservar la herencia extraterrestre. Solo los sabios de Sion, los jefes de la raza elegida del demiurgo Jehová Satanás, procuran por todos los medios degradar los linajes hiperbóreos de la tierra, que es una estrategia hiperbórea de los siddhas leales, y por qué los hebreos actúan de ese modo son interrogantes que se responderán con detalle en la segunda parte. Finalmente, cabe agregar que el símbolo del origen, al reflejar el yo infinito, señala el comienzo de la historia del microcosmos o conciencia. El esquema de sí mismo se estructura entonces en torno al símbolo del origen, pero al emerger el símbolo del origen, lo hace transversalmente, transportado por el sujeto consciente, que así se manifiesta por primera vez, y como el símbolo del origen refleja el yo infinito y manifiesta un yo en el Virya, se entiende que desde un primer momento el sujeto consciente y el yo se encuentran identificados, confundidos profundamente. Mas la confusión entre lo anímico y lo espiritual es una condición necesaria en el plan de los siddhas traidores para que el espíritu impulse la evolución del alma.